Después de la apertura del desayuno vamos a hablar con Hernán Gasparini de ATE Tandil. ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? Estamos hablando del Ministerio de Trabajo de Nación, el que está el 9 de julio. Lo levantan, se queda. Bueno, de esto vamos a hablar en instantes con Hernán Gasparini. Presentamos ahora el desayuno en Tandil Despierta junto a Atalaya, ese clásico argentino nacido en 1942 en la histórica Ruta 2 y que hoy lleva más de 80 años acompañando generaciones de viajeros con sus medialunas artesanales y su café. Ahora, Atalaya está aquí en Tandil, en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese, 2256, dentro de Pico Deportes, abierto todos los días de 7 a 20. Presenta este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya. Muy bien, le damos la bienvenida entonces, como decíamos, a Hernán Gasparini, titular de ATE aquí en la ciudad de Tandil. Bienvenido a Tandil Despierta. Bueno, la idea es conversar un poco sobre el momento actual que están pasando aquí con la agencia del Ministerio de Trabajo, la agencia territorial. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día a ustedes, buen día a la audiencia. Gracias por la invitación. En primer lugar, la verdad es que agradecerles al medio, a ustedes, por el interés en relación a esta problemática, esta situación que atraviesan no solamente los trabajadores y trabajadoras de la agencia territorial y de otros espacios del Estado Nacional, sino también a la situación del desarrollo de un montón de políticas públicas del Estado Nacional en nuestra ciudad, en la provincia, en todo el territorio nacional, que tienen un nivel de complejidad interesante para poder analizar, para poder pensar y para que realmente la sociedad sea parte de esa discusión que es central, es fundamental en el momento que estamos atravesando. En relación a la agencia territorial, como preguntabas vos, después de haber organizado durante varias semanas una estrategia de visualización respecto a lo que se trascendía que iba a pasar con la agencia territorial, que tenía que ver con los cierres de las agencias y una reducción drástica de personal, se hablaba de 1.600 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Se ha logrado construir una estrategia de presión gremial y política y social fundamental en todo el país, que ha llevado, entiendo que por el momento, a parar determinadas definiciones y decisiones políticas en relación a la agencia territorial, porque también entendemos que hay una discusión interna dentro del gobierno nacional respecto a qué hacer, no solamente con la agencia territorial, sino con un montón de estructuras del Estado que intervienen en el territorio, porque la verdad es que si uno se pone a pensar, si vos querés tener una proyección política nacional, provincial y territorial, desprenderse de la política que desarrolla una agencia territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación es bastante contradictorio. Es decir, estamos hablando de un ministerio que fue secretaría, que fue un ministerio otra vez, que ahora vuelve a ser secretaría, que en Tandil funciona desde el año 74 y que tiene un alcance territorial enorme a 11 municipios lindantes a nuestra ciudad. Estamos hablando de Ayacucho, estamos hablando de Azul, de General Alvear, de Olavarría, de Rauch. El alcance territorial que tiene es enorme, el volumen de trabajo que tiene es enorme. Por eso, cuando se plantea que 33 trabajadores y trabajadoras es mucho, o que la planta del Estado está de alguna manera explotada, dominada de trabajadores y trabajadoras, nosotros decimos que no alcanza la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay para desarrollar las políticas públicas que nuestro pueblo se merece en términos de garantía de derechos. Entonces, imagínense 33 trabajadores teniendo incidencia en 11 municipios donde laburan cuestiones vinculadas a por ejemplo, formación, capacitación laboral en talleres protegidos, laburan cuestiones que tienen que ver con la fiscalización, que tienen que ver con la inspección, que tienen que ver con el seguimiento de estructuras vinculadas al transporte de carga, al transporte de pasajeros, que tiene que ver con el seguimiento en la aplicación de políticas públicas vinculadas a la trata de personas, que tiene que ver con el seguimiento de políticas públicas vinculadas al trabajo infantil, al trabajo adolescente. Y ustedes, porque lo he leído, lo he seguido en el laburo que hace el medio respecto a un montón de situaciones que se han detectado en la zona en relación al trabajo infantil, a la trata de personas, al trabajo adolescente. Entonces digo, a veces
de alguna manera ningunear el trabajo que hace el Estado Nacional a través de las diferentes instancias en el territorio, para mí tiene que ver, y es doloroso, pero tiene que ver con tres cuestiones. O ignorás, o sos cruel, o realmente sos oportunista, porque honestamente no podés desestimar que, digo, sobre todos los que creemos, los que pensamos, los que vivimos y nos sostenemos en el desarrollo de una sociedad democrática, no podemos desligarnos de ese tipo de políticas públicas en el territorio. Hernán, en lo que respecta a, esto ya es personal, ¿no? A Rodolfo y a mí, desde esta delegación se gestiona, por ejemplo, lo que es la matrícula de periodista. Nosotros la hemos renovado, Bueno, digamos. tantas tareas que realiza la dentro de delegación. tantas tareas, digamos, hay una referente que se dedica a esta cuestión que, bueno, nos toca de cerca al estar matriculados, ¿no? ¿Será que el gobierno considera que no hay, por ejemplo, trabajo que no esté fuera de la ley, o que, digamos, no hay trabajo negro, que no hay nada, digamos, el gobierno considera que no es necesario que se hagan controles? No, de hecho, estás diciendo algo que ustedes, todo esto, ¿por qué se desata, para responderte a lo que vos planteás, por qué se desata esta discusión tan vertiginosa respecto a la defensa de las agencias territoriales? Se desata porque dejan correr una modificación respecto a la estructura del Ministerio de Trabajo o de la Secretaría de Trabajo en relación a cómo se van a encarar las tareas, que implicaba el desguace del Estado y además la modificación de determinadas tareas. Y en relación a lo que vos decís, el laburo de fiscalización, el laburo vinculado a las inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo, se plantea una modificación estructural relacionada a eso. Entonces, se correría la fiscalización como una tarea central, una tarea fundamental en las inspecciones, para hablar de concientización. Ustedes imagínense, ¿no?, una cuestión fundamental que tiene que ver, vamos a plantear un extremo, un complejo agropecuario, por decir algo, que se detecta trata, se detecta trabajo infantil o se detecta trabajo adolescente. ¿Qué vamos a ir a concientizar del Ministerio de Trabajo? No. Obviamente. Tenemos que ir a fiscalizar, tenemos que ir a auditar esas cuestiones. Bueno, esa es la lógica que se le pretende dar. Entonces, no está tan errado lo que vos planteás respecto a la necesidad de correr los controles que tiene que tener el Estado en relación a algunas cuestiones que son fundamentales, son centrales para el desarrollo de la sociedad. ¿Cómo está la situación en Tandil? ¿Qué es lo que estiman ustedes que va a ocurrir? Mirá, nosotros después de lo que hemos generado la semana pasada, lo que se logró en términos reales, en términos concretos, es que salió un documento la semana pasada, el miércoles pasado concretamente, antes de Semana Santa, interno del Ministerio de Trabajo, donde el único planteo que se hace respecto a las modificaciones es dejar de pagar los alquileres, ¿sí? Entonces, se dejan de pagar los alquileres en aquellos lugares donde el Ministerio de Trabajo alquilaba, que no es Tandil porque tiene un edificio propio, que eso lleva tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras del organismo, pero además a todos los laburantes de Tandil. Se hace en Bariloche, se hace en Neuquén, en Mendoza, en Catamarca, en ocho agencias territoriales. Y por otro lado, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros creemos es que la nueva modificación o la nueva estructura que se pretende lanzar todavía no tiene los lineamientos cerrados para poder implementar en el territorio. Entonces, por un lado, los laburantes por ahora, el próximo mes, sabemos que van a seguir en sus lugares de trabajo. Para aquellos trabajadores que dejan de alquilarse, se están buscando en lugares como por ejemplo puede ser el ANSES, en los territorios donde se deja de alquilar. Nosotros vamos a seguir con la misma posición, planteando de que el Ministerio de Trabajo tiene que seguir cumpliendo las funciones que históricamente ha cumplido en el territorio, vinculado a todas las funciones que yo le planteaba con anterioridad. Pero bueno, la verdad es que la decisión del Estado Nacional está vinculada no solamente al Ministerio de Trabajo, sino también a otras áreas estratégicas. Hoy me decía la delegada del ex Andis, digamos, que labura con cuestiones vinculadas a pensiones para la discapacidad. Dejaron de pagarle el sueldo a un montón de trabajadores y trabajadoras y no sabemos por qué. Hay laburantes que han cobrado 9.000 pesos, 50.000 pesos y no responden los mails. Ustedes saben que eso pasó, dejó de ser Andis y pasó al Ministerio de Salud, ¿sí? Después de los escándalos de corrupción en relación a la Andis. Bueno, no solamente a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras no le pagaron el sueldo, nos enteramos que en Jujuy y en otras regiones
A muchos les pagaron un poquito del salario que necesitan para llevar adelante la tarea, que es fundamental, es central, sino que además, al pasarlo de ministerio, le cambiaron la categoría arbitrariamente. Es decir, le dejaron de reconocer la antigüedad. Laburantes de 18 o 20 años que tenían, por ejemplo, una categoría de una C7, C8, que son las categorías propias del Estado Nacional, pasan a una C1 desconociéndole la antigüedad de laburo en el Estado. Entonces digo, eso es parte de la reforma laboral, ¿eh? Eso es parte de la reforma laboral. Entonces digo, hay cuestiones que son complejas, difíciles. Entonces, nosotros lo planteamos ni siquiera desde el convencimiento de la necesidad de que el Estado Nacional sea faro en un montón de políticas públicas. Lo planteamos de la necesidad de que nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, a los que convivimos todo el día, entiendan del nivel de crueldad que tiene el corrimiento del Estado para nuestras vidas, para sus vidas. ATE y los trabajadores en general se sienten acompañados en esta lucha, digamos, para mantener el puesto de trabajo, para mantener justamente el servicio hacia la comunidad. Mirá, nosotros sí. Nos sentimos acompañados por una sociedad, por un sector de la sociedad que siempre ha valorado lo que los laburantes del Estado han hecho. Obviamente hay un sector importante que, como les decía recién, por cuestiones vinculadas, en mi opinión, a la ignorancia, al odio, a la incapacidad de entender lo que significa el Estado para sus vidas, por ahí todavía no ve lo que está sucediendo en relación a un montón de cuestiones, pero lo que tiene que ver con los trabajadores, las trabajadoras, los demás sindicatos, la mesa intersindical, de la cual somos parte, la verdad que ha estado siempre, es parte de esta discusión y honestamente, digamos, nosotros no nos podemos pensar como una isla, como un sector que hoy está padeciendo el desarrollo de una política pública y pensar una defensa del trabajo y de las políticas públicas de manera aislada. No, lo hacemos en conjunto con otros espacios gremiales que también se ven afectados por lo que nosotros planteamos, digamos, ¿no? La última mía, lo cambio de tema, tiene que ver justamente con la presencia de ATE en municipalidad. Bueno, básicamente, ¿cuál es hoy en día el panorama? ¿Qué es lo que falta para que se sienten en la mesa de negociación, si es que van a hacerlo? Mirá, la verdad es que ATE, desde que nosotros hemos, de alguna manera, asumido la conducción del sindicato hace ya 2 años, ha tenido un crecimiento enorme en trabajadores y trabajadoras. Hoy es un sindicato que pasó de 200 y pico de afiliados a más de 800 afiliados en Tandil. Y se ha crecido en todas las áreas nacionales, provinciales y fundamentalmente en municipales. Hoy ATE tiene una representación enorme en áreas clave del municipio. Salud comunitaria, por ejemplo, que ahora estamos en una discusión muy importante en relación a condiciones laborales de nuestros compañeros y compañeras de salud comunitaria. Unas son luchas históricas que nuestros compañeros y compañeras vienen llevando adelante, que tienen que ver con las horas de laburo, con muchas cuestiones básicas que pareciera difícil de estar discutiendo en este momento, pero lo estamos llevando adelante. En cementerio, en muchos sectores importantes del municipio somos parte de esa discusión. Hoy ATE tiene una representación legal, un reconocimiento concreto respecto a la representación de los trabajadores y trabajadoras. Nos sentamos con todos los funcionarios que nos tenemos que sentar para discutir la situación de los trabajadores y trabajadoras a través de nuestros delegados, que eso es muy importante, digamos. En ATE la participación gremial no está solamente construida y representada por los dirigentes sindicales, sino la voz la llevan los y las delegadas del sector, que para nosotros eso es fundamental, que los delegados y las delegadas se sienten con los funcionarios a discutir lo que les pasa en lo cotidiano. Y en relación a la discusión paritaria, que nosotros hay un dictamen ya del Ministerio de Trabajo donde se plantea que ATE tiene que ser parte de la discusión paritaria porque tiene la cantidad de afiliados y afiliadas y tiene la representación legal para hacerlo. Hay ahí una mirada diferente del municipio que estamos esperando que se tome una definición en el juzgado laboral de Tandil en relación a eso. Pero bueno, creemos que simplemente es esperar unos días, unas semanas para que ATE sea parte de esa discusión salarial en términos de la paritaria laboral en el municipio. La verdad que no hay mucho para decir respecto a eso. Hicimos todo lo que teníamos que hacer para ser parte de la discusión. O sea, paritaria. que crees que en poco tiempo, digamos, tiene que expedirse. Sí, porque además ya salió la medida de prueba, el pedido de pruebas, digamos,
Para que tengan una idea, hay... Y ahí, perdón, en ese caso, Sí. ¿qué se sentaría? El Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores Municipales y ATE en la misma Sí, mesa. Sí. Hay, digamos, para participar de la negociación paritaria hay algunas condiciones que son básicas. Una es tener personalidad gremial, ¿sí? Que en Tandil, personalidad gremial para trabajadores y trabajadoras estatales la tiene ATE, que es la más antigua de todos, que es la personalidad gremial número 2. ATE es la primera personalidad gremial para trabajadores estatales. La tiene UPCN y la tiene el Sindicato de Trabajadores Municipales, que creo que salió hace unos años, es la más nueva. Después de eso hay leyes que regulan la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tiene que estar afiliado a un sindicato para ser parte de la negociación paritaria. En relación a eso hay una ley provincial que habla de un 10%, ¿sí? Sobre los trabajadores que se pretenden representar. Y hay un decreto provincial que establece cómo se piensa ese 10%. ¿Sí? Ese Bien. decreto dice que tenés que tener un 10% de los trabajadores y trabajadoras afiliadas a los sindicatos. ATE supera ampliamente esa cantidad. Cortito, para el cierre. ¿Qué va a pasar el día viernes? Hay una jornada Sí. que están organizando, contanos un poquito. El día viernes vamos a organizar una jornada que tiene que ver con nuestros trabajadores y trabajadoras vinculadas al CONICET. Es una jornada fundamental, central, porque el ajuste, además de todos los sectores que nosotros estamos planteando, también viene por nuestra ciencia, por nuestra tecnología, y lo hacemos en conjunto con ADUNCE y con todos los sectores vinculados a la universidad, porque creemos que es fundamental dar esa discusión para nuestra ciudad, que es, donde la universidad, la investigación, el desarrollo son fundamentales, son centrales para poder seguir sosteniéndonos como ciudadanos, como laburantes. Hernán Gasparini, titular de ATE, muchísimas gracias, muy amable y a disposición. Gracias a ustedes, lo mismo les digo. Gracias, Muchas Hernán. gracias. Hernán Gasparini, de ATE Tandil. Todo está dado para que pronto, por lo menos si digamos, se expiden de esta manera, para que puedan estar sentados también en la mesa de negociación de los salarios, en las paritarias municipales, junto con el Sindicato de Trabajadores Municipales.